Bueno, ahora cambiamos el chip y nos vamos a hablar de otra norma ISO que es bastante vital. Antes de presentar lo que vamos a ver el día de hoy, yo les quiero dar un pequeño preámbulo. Esta responsabilidad de ser auditores en el marco de la inocuidad alimentaria es bastante importante porque nos genera una responsabilidad de bastante amplia y les voy a decir por qué. Cuando nosotros nos formamos como auditores de inocuidad alimentaria, tenemos la potestad y la obligación de dar esos resultados de la cadena alimentaria en el sentido de que están cumpliendo con todos los requisitos que deben cumplir. ¿A qué me refiero yo? Cuando se encuentra alguna variable dentro de la cadena alimentaria que no cumple con los rangos de tolerancia, con los hazard, con los 7 principios de la inocuidad. Y aquí ya les empiezo a tocar temas para que vean todo lo que vamos a hablar frente al Codex Alimentarius, que son todas esas marcaciones que nos dan la veracidad de que la cadena alimentaria de cualquier organización cumple con esas variables. Entonces nosotros, si damos un informe de gestión o de auditoría, mejor dicho, de auditoría que dé a satisfacción la cadena alimentaria y dentro de esa línea conductora de esa cadena alimentaria se produce un alimento que no cumpla con esa condición de inocuidad, pues generaríamos un impacto al consumidor y estaríamos incurriendo en incidencias de la organización. Entonces, esa responsabilidad que estamos asumiendo es bastante grande y aparte de ello, que es como lo esencial, este espectro de trabajo que existe sobre esta verificación es bastante amplio. Aquí en Colombia, lo menciono, la gran mayoría de entidades están en camino de buscar la certificación a nivel ISO 22000 porque la exigencia a nivel legislativo, o sea, la exigencia a nivel legal, es ya de estricto cumplimiento y no solo le está aplicando a las grandes industrias, sino también a las medianas y pequeñas industrias. O sea, por poner una pequeña industria, y creo que todos los que estamos aquí conocemos esas industrias de los carros móviles que encuentran en la calle, de restaurantes express como los food truck o los contenedores, esas industrias que no han tenido esta verificación a nivel de inocuidad alimentaria van a tener esa verificación de ahora en adelante y lo menciono a nivel Colombia, pero la ONU y las grandes organizaciones a nivel mundial están generando documentos para que esta gestión sea de obligatorio cumplimiento para cualquier tipo de organización, sea el tamaño que sea. Entonces, es importante y va de bastante responsabilidad, pero también es un espectro de mercado bastante amplio que nos puede ayudar en temas laborales para podernos diferenciar en ese mercado laboral, ¿vale? Entonces, haciendo ese pequeño preámbulo, vamos a presentar las diapositivas y vamos a ver lo que vamos a tener en cuenta, lo que nosotros venimos a darles de contenido frente a estos días de nuestra capacitación, ¿vale? Entonces, permítanme compartir la pantalla. Yo siempre les voy a preguntar si comparto pantalla porque no quiero, porque yo pongo en presentación la pantalla y no quiero que se pierda la información que les estoy compartiendo. Entonces, si me pueden enviar un dedito arriba o que sí la están viendo por el chat, pues les agradezco. Creo que sí, sí se está viendo. Sí, listo. Muchas gracias. Entonces,
vamos a compartir. Muchas gracias. Gracias a todos por estar on fire en la capacitación. Como sé que hemos estado o están las personas que vienen en la capacitación anterior, voy a omitir la presentación de la compañía y vamos a ir ya en el tema del nicho de mercado, porque nosotros sectorizamos el conocimiento para la gente que tiene esa potestad. Y pues si ustedes están acá, pues hacen parte de ese nicho. Entonces, esta formación va dirigida a personas independientes de un nivel de formación académica que tengan un conocimiento, puede ser empírico o puede ser educativo, formalizado, y que exploren en las organizaciones de elaboración de documentos o que deseen tener acercamiento a estas organizaciones para medir las estrategias para tener en cuenta en la planificación, implementación, capacidad de auditoría, riesgos de mantenimiento y mejora continua de la gestión de la inocuidad de los alimentos, el SGIA, que es las siglas que denominan este sistema basado en la ISO 22000-2018. Quiero dar aquí una claridad rápidamente. Nosotros estamos buscando desde esta formación generar auditores que estén dentro de estas industrias y si no están, que exploren la ejecución de emanar o emitir esas buenas prácticas desde su consultoría o el de servicio de una consultoría eh, eh, primario para que estas entidades encaminen esa formación o esa certificación. Para mí es importante que ustedes sean claros en el sentido de que si van a generar esto para una necesidad laboral, pues cuando la vayan a aplicar, pues es la formación inicial o la estructura inicial que le van a hacer a esa organización o que le van a ejecutar a esa organización para que empiecen a encaminar todas esas gestiones en el camino de la certificación. Ese es el principal objetivo que nosotros tenemos en esta formación. En esta formación nosotros les queremos dar el conocimiento o les queremos dar la formación para que ustedes puedan brindar esas gestiones principales o gestiones primarias a esas entidades que en ningún momento han encaminado su operación en estas buenas prácticas. Y el mundo o las entes rectores, las organizaciones mundiales de la salud van encaminado a eliminar las variables de la contaminación a nivel por ingesta alimentaria que han emitido y que tienen unos indicadores de gestión bastante preocupantes a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a mitigar esos indicadores, esa curva descendente o creciente a nivel de enfermedades por esta gestión, por esta mala gestión. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero también tenemos un espectro de negocio bastante amplio que los invito a seguirse forjando en estas buenas prácticas, ¿vale? Entonces, si ustedes hacen parte de estas organizaciones, excelente, pues porque le van a dar un valor distintivo a estas organizaciones si no tienen esa formación, si no tienen esa cultura organizacional dentro de esta organización, y pues ustedes pueden ya darse ese goodwill, ese valor diferenciador dentro de la entidad y poder pregonar este conocimiento. Y si no están dentro de este mercado laboral o dentro de estas entidades o este nicho de mercado, pues lo que pueden hacer es explorar esas necesidades apremiantes que tienen estas organizaciones, dando esos esbozos iniciales para encaminar a la organización a dar cumplimiento a estos requisitos, ¿vale? Entonces, ese es nuestro objetivo principal o pues nuestro principio de nicho de mercado y como me les anticipé, pues el objetivo nuestro es enmarcarlos en esa gestión. Adicionalmente a ello, pues nuestro objetivo principal o general de esta formación es suministrarle las herramientas de trabajo necesarias para la planificación, implementación, mantenimiento y mejora continua
del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Aquí quiero hacer una claridad. ¿Por qué lo enmarcamos dentro de ese alcance? Porque es el alcance que tiene, cuando me refiero a alcance, es la planificación hasta la mejora, porque es el alcance que tiene la norma ISO en su implementación y en los deberes y requisitos. Pero adicionalmente les vamos a dar herramientas de trabajo. ¿A qué me refiero yo? Que ustedes conozcan la terminología donde se fundamenta esta gestión. Van a conocer las normas que se ejecutaron, que tienen metodología científica comprobable y replicable para ejecutar acciones dentro de las organizaciones. En cualquier nicho de mercado, sea en piensos, sea en productos cárnicos, sean en productos agrícolas, sea en cualquier espectro de estas organizaciones, van a poder ejecutar eh, lineamientos o van a poder ejercer lineamientos en la interacción de la aplicación de un sistema de inocuidad alimentaria. Entonces, aquí les vamos a dar ese conocimiento. Si ustedes no han tenido interacción con esta gestión, pues nosotros les vamos a dar desde sus inicios cómo se interactúa o cómo se construyó esta formación para que ustedes tengan el conocimiento robusto de qué se ejecutó en los tiempos de su concepción, desde esa identificación para que se volviera una norma ISO hasta el día de hoy, y qué se debe identificar qué documentos o qué información va a generar la organización o debe generar la organización para empezar a encaminar a una certificación o por lo menos a empezar a caminar unas buenas prácticas en la ejecución de su operación. Entonces, pues vamos a ver el objeto y el campo de la ISO 22000, vamos a comprender el contenido de los requisitos que hacen parte de esta norma internacional y vamos a ver la planificación, el alcance que les mencionaba anteriormente, porque es importante conocer el ciclo de la mejora continua. Si hay algunos que no lo conocen, es el famoso y conocido ciclo PHVA. Si algunos no lo han conocido, pues se los menciono que ese ciclo es el que interactúa todas estas normas ISO para la aplicación de cada uno de sus requisitos. PHVA se refiere a planear, el hacer, el verificar y el actuar. Cada cicla demanda una gestión, la planificación, el hacer, el verificar y el actuar. Esa marcación en ese ciclo está segmentada dentro de los numerales de la norma y en esta gestión, en esta especialidad, es bastante importante que tengamos ese ciclo PHVA bastante claro para poder concebir todos los eslabones de esta cadena alimentaria en su aplicación y mantenimiento o seguimiento de estas operaciones. Cabe aclarar que estas operaciones o estos procesos o procedimientos dentro de esta gestión tienen unas verificaciones demasiado robustas porque dentro de estas gestiones hay acciones que sí o sí se deben enmarcar y las gestiones deben ser en cortos, bueno, sí, en cortos o delimitados tiempos, unidades de medida, tiempo para poder enmarcar cualquier acción que se deba generar para que la cadena alimentaria o la cadena alimenticia no se perjudique. Ustedes saben bien que dentro de estos procesos, y si no saben, pues se los menciono, los tirajes o las líneas de producción son por N cantidad de productos y si hay una afectación en esa cadena alimentaria, pues se daña gran cantidad de esa producción. Y si ese producto no lo tenemos controlado y sale al mercado con esa anomalía o con esa desviación identificada, pues lo que va a suceder es que vamos a tener una afectación a nivel salud del consumidor final. Cabe aclarar también que los productos que se mencionan en esta especialidad no son productos que solo le aplican al ser humano, sino le aplican al ser vivo. Vamos a hablar también de productos para los animales. Si ustedes me oyeron bien, yo hablé de piensos. El pienso es un término
que se maneja para la producción de la comida que se le da a los animales. Y esa comida que se le da a los animales, que posteriormente van a ser producto o van a ser productos para el ser humano, pues también debe estar controlada porque toda esa cadena alimentaria debe estar concebida con todos los elementos que tienen ese producto complementario principal y que estén controlados. Entonces ya vamos a ver el contenido, pero quería darles ese pequeño preámbulo, que es lo que vamos a ver dentro de la organización o dentro de esta capacitación y dentro de la Organización Internacional de Estandarización o Normalización frente a su concepción. Otros objetivos específicos, porque esta gestión requiere una exploración mucho más robusta por, por la criticidad del mismo, del objetivo principal, pues son estos. Vamos a ver la contextualización conceptual e histórica de la norma internacional. Aquí, como les decía en mi primera intervención en la clase anterior de la trinorma, para mí es una necesidad, darles la concepción de cómo se construyó este concepto desde sus inicios, y aquí vamos a ver desde cuándo hablamos de inocuidad alimentaria. Y el término inocuidad entró a colación después de varias variables de la construcción de las versiones anteriores de esta especialidad. Entonces vamos a ver la contextualización conceptual e histórica de esta norma internacional. Vamos a ver también la interacción y aplicación de los requisitos, el numeral 4 con el numeral 5, el numeral 6 con el numeral 7, el numeral 8 y el numeral 9 y el 10. Para los que no conocen de las, o que no han interactuado con las normas ISO, estos numerales que mencionamos así desglosados son los numerables que son los debes y requisitos que debemos conocer. Esta norma en sus primeros tres numerales del 1 al 3, y esta tiene una variedad que menciona el 0, o sea, del 0 al 3, que son 4, nos da la veracidad de dónde se fundamenta cada requisito. Porque si en esta gestión hay una necesidad apremiante de puntual de algún documento, que lo vamos a ver cuando ya lleguemos a los numerales, pues debe estar fundamentado científicamente con una variación, con una identificación de una norma emitida o de una bibliografía que soporte esa gestión. Entonces esa información va a estar enmarcada dentro del numeral 0 al 3. Y ya lo vamos a ver más adelante, no me quiero anticipar, pero quiero generarles ese preámbulo porque nosotros vamos a conocer, por ejemplo, en la gráfica o la diapositiva donde tenemos ese término de los hazard, que son un término que nosotros debemos identificar y saber a propiedad completa para poder hablar con argumentos y poder ejecutar a lo que nos trae a colación en esta capacitación, que son las auditorías a nivel de esta especialidad. Entonces vamos a ver ese término de los hazard y ya les digo más adelante qué más vamos a ver para no anticiparme. Vamos a ir a la tabla de contenido. Yo me emociono y voy hablando y les voy, aquí van a encontrar una complejidad y no se me asusten. Vamos a hablar de mucha terminología científica y vamos a hablar de mucha terminología que puede ser que sea la primera vez que la oigan en su momento. Pero esa terminología la vamos a ver muchas ciclas, vamos a ver ciclas y va a haber terminología en inglés, pero yo se las voy a explicar y cada momento que no entiendan algo, lo vamos a volver a ver ustedes tranquilos. Pero es importante que esa terminología científica que debemos conocer, pues porque sin esa información nosotros no podemos hablar en propiedad para la identificación de lo que construyen estas entidades encaminadas a hacer la ejecución de esa cadena alimentaria, ¿vale? Entonces vamos a ver términos como el que ven aquí en el muñequito, vamos a ver muchos más términos en temas, en otros idiomas, como el context alimentarius, que eso viene construido en otro idioma que no es el inglés. Entonces,
que es el latín, pero pues vamos a dar el significado, vamos a ver qué hace ese Condex Alimentarius y lo vamos a ver en colación y muchos más términos que traemos en esta capacitación que les va a llenar inicialmente la cabeza de información, 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 pero ya después, y yo lo llamo así y quiero que me lo entiendan, ese embudo del conocimiento general los va a ir aterrizando y los va a ir trayendo allá a la parte delgada del embudo para que conozcan la ejecución como tal de la operación, porque para mí es importantísimo y como vamos a trabajar estas dos gestiones, aprovechen la anterior porque yo les voy a dar esas marcaciones del numeral 4 al 10 muy general y que puede ser replicable en esta, pero el numeral 8 es donde yo me quiero centrar aquí. Vamos a verlos aquí también, los otros numerales, pero yo me quiero centrar aquí en el numeral 8 porque el numeral 8 es la operación y la operación es la obligación que nosotros tenemos en el tema misional, hablo yo, porque la operación también se puede denominar en todo lo demás, porque pues los otros procesos son complementarios para que eso funcione, pero yo me quiero enmarcar en la misionalidad para que ustedes vean qué debe tener esta cadena alimentaria en el tema de su misionalidad y puedan hablar en propiedad cuando sea el caso de esta exploración, ¿vale? Entonces, vamos ahora sí a ver en materia qué es lo que vamos a ver en esta capacitación. Inicialmente, y como les decía yo en la anterior capacitación, para mí es esencial que conozcamos la historia de la inocuidad alimentaria. Ustedes saben bien que en la anterior presentación o en la anterior clase, yo les decía, a mí no me gusta fomentar temas como la guerra, fomentar eso, porque pues eso es como fomentar el conflicto. Y yo soy más de otra corriente y a mí me gusta fomentar en las buenas prácticas y las conexiones que generen valor. Más sin embargo, no puedo desconocer la historia porque iría en contra de mis principios educativos y de mis principios de instructor o de profesor en ese sentido. Entonces, como les decía yo en la anterior, y desafortunadamente, pero pues a todo lo malo se le saca lo bueno, yo traigo en mi explicación de la historia todas las identificaciones, me toca hablar un poco de ese, del conflicto porque hay necesidad y hay intervinientes o actores principales que tenemos que tenerlos dentro de esa marcación para que vean cómo se construyó esa gestión desde sus inicios. Pero pues mi formación la que traemos a colación, la información que yo traigo, pues está enmarcada en la estructura general, más enmarcada en la parte comercial, en su historia, para que vean cómo se concibió eso. Aquí también, desafortunadamente, pero como les decía, a todo lo malo hay que sacarle lo bueno. Eh, se tuvo también la concepción desde alguna estrategia de guerra y esa estrategia de guerra derivó más ejecuciones, pero al fin generó muy buenas cosas como estas buenas prácticas para que desde sus inicios empezáramos a explorar y a concientizar al mundo desde sus partes rectoras como sus organizaciones mundiales y gubernamentación y la gubernamentalidad que tiene cada posición geográfica o el país donde ustedes se ubican, que tenían que asumir esa responsabilidad y fueran de la mano también con la parte científica que iba también en un camino paralelo, pero no había una conexión para que pudieran forjar esas decisiones, uno con el marco conceptual de su teoría científica y el otro con el poder y la obligación de pregonar y de establecer dentro de todos los países una necesidad apremiante de ejecutar acciones para que esos alimentos que están enmarcados para los seres vivos tuvieran responsabilidad los productores de ellos. Entonces,
en ese preámbulo que les estoy mencionando, pues vamos a ver cómo la historia de la inocuidad alimentaria se forjó y les doy un preámbulo. Aquí mencionamos hasta la NASA, porque la NASA tuvo que ver en esta historia. Entonces, para que se creen esa expectativa, a mí me gusta generar palpitaciones y eso es lo que estoy tratando de hacer hoy. Entonces, vamos a hablar hasta de la NASA porque la NASA tuvo mucho sentido y fue un impulsor grandísimo de que las organizaciones que mencionaba anteriormente ya formalizaran esta gestión de inocuidad alimentaria, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ver en la historia. Posterior a ello, vamos a hablar de los tipos de acreditaciones y certificados. Aquí no solo vamos, bueno, la capacitación está enmarcada para que ustedes sean auditores en la ISO 22000 2018. Pero hay otro tipo de acreditaciones que son a nivel mundial y que tienen otras normas que pues se estudian para poder poder acreditar o poder implementar esas normas. No las podemos desconocer y traemos a colación unos ejemplos. Más sin embargo, la norma ISO 2018, como les decía yo en la anterior intervención, en la clase anterior, esta norma es internacional, como las que vamos a ver también en este punto. Pero pues también la tienen que conocer, esas normas tienen otra forma de ejecución y van a ver pues que están enmarcadas en diferentes sectores o especialidades de cada sector de este nicho de mercado, de este sector comercial que va a pues abrirles el espectro de que también pueden estar en camino de esas certificaciones, pero esta certificación pues está fomentada por una organización que está ubicada en más de cientos, ubicada y certificada como ente rector en esta especialidad y en muchas más, pero pues en esta capacitación pues obviamente nos trae a colación la 22.000 y tiene ese valor agregado de una buena práctica que se puede certificar en cualquier parte del mundo. Más sin embargo, como les digo, no podemos desconocer otras acreditaciones y certificados que se pueden emitir o emanar en estas gestiones. Y también les va a generar esa exploración visual para que verifiquen dentro de los productos que ustedes consumen a diario si esos productos conciben o tienen estos certificados, porque ese sello, esa marca acreditadora de buenas prácticas debe estar contemplada dentro de estos productos o en los empaques de estos productos para dar veracidad a que eso tiene esa acreditación. Obviamente la 22.000 también tiene ese sello certificador y los invito a verificar en una exploración inicial si van a hacer mercado o si tienen que ir a comprar algo que tiene un empaque, pues hagan esa exploración particular inicial de verificar si cumplen con esas normas. Si no, pues tocaría verificar con el código de barras y la información obligatoria que tienen que tener estos productos, pues a qué aplicación o qué certificación pueden estar acreditados estos productos. Aquí hay entes rectores que también están enmarcados en esa información que trae cada producto. Entonces, ese código o esa identificación por ejemplo, aquí en Colombia es el INVIMA tiene un certificado que emana porque es la empresa rectora gubernamental que emite que ese producto es inocuo y puede salir al mercado, son los veedores por parte del gobierno para generar esas viabilidades, pero pues también puede ser que el producto no tenga esa viabilidad y pues de nosotros, si estamos en este camino de ser auditores, podemos reportar a industria y comercio de cada uno de sus países que hagan esa verificación y podemos ser un buen ciudadano para que todos los productos vayan en ese camino. Y obviamente, aparte de poder ejecutar esa acción de buen ciudadano, pues ofrecer los servicios de auditoría. No, mentira. Pero pueden ser, o sea, como les decía inicialmente, estos servicios
son un espectro de mercado bastante amplio. Entonces, tenemos la posibilidad de, si tenemos este conocimiento, explorar esa gestión, ¿vale? Entonces, como les decía, verifiquen, es un ejercicio bastante interesante. Yo todavía lo sigo haciendo después de muchos años y me ha generado bastantes sorpresas porque he encontrado empresas muy grandes que no tienen esos certificados, pero pues tienen el certificado del, de la empresa gubernamental que emite la o genera que ese producto puede ser inocuo, pero no cuentan con una certificación. Entonces, puede ser un gran paso para poder también explorar en esas grandes empresas. ¿Vale? Posterior a ello, vamos a ver la historia de la 22.000 y los requisitos para cualquier organización de cualquier cadena alimentaria. Aquí ya vamos a hablar de la historia de la 22.000. ¿Qué se diferencia de la inocuidad alimentaria? Es que vamos a ver, y les voy a dar un preámbulo, desde la Edad Media venimos hablando en este término, vienen trabajándolo intrínsecamente, cada uno desde su ejecución, pero se viene ejecutando porque, pues en esa época, ustedes se imaginarán, no teníamos almacenamientos refrigerantes, no había refrigeración, no habían espacios para poder prolongar esos tiempos de duración de que debe tener un alimento, y pues la descomposición de los mismos pues era demasiado grande. Entonces pues vamos a ver qué acciones hicieron los actores que yo menciono anteriormente en esas complejidades. Entonces, después de ello, pues vamos a ver, les decía lo anterior, para que sepan que en la historia de la inocuidad alimentaria no quiere, o sea, no quiere decir que no hablemos de la ISO, sino vamos a segmentarlo en la historia como tal del concepto. Y ahora, posterior a los tipos de acreditación, vamos a hablar de la historia de la 22.000 desde su construcción inicial hasta el día de hoy. Inicialmente empezaron con el término de seguridad alimentaria y ya hoy hablamos de inocuidad y vamos a ver la diferencia que tiene el término de seguridad en su momento y el término de inocuidad, que son complementarios, pero se diferencian porque uno amplía el rango de la inocuidad desde su prevención, ¿vale? Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver la historia, obviamente vamos a tener ayudas auditivas, visuales, como videos, que nos van a formar un poco más el concepto de lo que yo les estoy expresando. Y pues mi idea es que no solo queden con mi información, sino poderles suministrar más información para que pues todo el conocimiento que les estamos emanando, pues tengan la mayor cantidad de, de diferentes fuentes de información para que las puedan consultar en el momento que las necesiten. No solo que se queden estos 10 días, sino que si el camino de ustedes o pueden empezar a encaminarse por estos nichos de mercado, pues tengan esa información a la mano que les aporte valor en esa gestión, ¿vale? Posterior a ello, vamos a hablar del códex alimentarios. Yo les mencionaba ese término en la anterior para ya irnos metiendo en materia de lo que vamos a ver en esta gestión. Esos términos como ese y como el que le sigue a ese término, como los 5 pasos preliminares y los 7 principios de los hazard, que eso lo vamos a ver en colación, son los, no les quiero anticipar, quiero que se lleven esa duda hoy porque los quiero ver emocionados mañana para ver qué nos van a decir o qué nos va a decir el profesor David mañana sobre esos términos, o mañana de pronto no llegamos a los términos porque tenemos bastante información anterior que nos va a demandar tiempo para poderla ver. Entonces, eso lo pusimos en la mitad de la formación para que ustedes tengan ese hambre de conocimiento en la formación de la estructura, de la metodología que asume esta especialidad, o esta especialidad, y donde se fundamenta científicamente con información replicable y aplicable en estas estructuras. El Códex Alimentarius o el Código Alimenticio es una construcción de años que se formó por la identificación que requería un ente rector
para condensar toda la información que requieren o todas las normas que se necesitan para dar cumplimiento a ciertas variables que requieren cualquier cadena de valor o cualquier cadena alimentaria en temas científicos que soporten actividades y que cumplan con ciertos raseros para estipular acciones o procedimientos dentro de cualquier organización en este nicho de mercado. Obviamente los 7 principios y los 5 pasos preliminares son métodos científicos que nos aportan valor adicional a esa ejecución y que nos genera actividades que debemos sí o sí cumplir dentro de cada eslabón de la cadena, y que si no cumplimos esos 7 principios, pues podemos presentar o se pueden ejecutar acciones que no den la certeza o la variabilidad de la inocuidad alimentaria en ese sentido. Entonces, estas variables son los fundamentos de la norma ISO 22000 que nos fundamenta esa gestión para poder argumentar nuestra implementación de la norma ISO, y a su vez a nosotros los auditores nos da la certeza de poder verificar que lo que dice la organización está fundamentado en métodos comprobables y verificables. Los 5 pasos preliminares son métodos científicos que nos sirven para identificar leyes dentro de la organización, y los 7 principios de los Hazard, perdón, pues son los pasos. Como les he dicho yo, que un principio son el tema cultural organizacional que sí o sí no pueden desconocer y deben estar ejecutados dentro de la gestión, tanto organizacional como dentro de sus profesionales o funcionarios que tiene cada uno de sus organizaciones en esta nicho de mercado. Entonces, los vamos a ver más adelante. Estos 3 términos traen información bastante robusta en tema de siglas y significados de información, que los vamos a ir explorando y los vamos a ir explicando, y obviamente en la historia de la inocuidad también vamos a ver organizaciones que vienen de manera en siglas y en inglés, que las tenemos que determinar, y obviamente las vamos a verificar muy general, pero las vamos a verificar para que no se me asusten, porque muchas de estas marcaciones pues es mucha información y dice, pero esta, ¿de dónde la puedo tomar? Tranquilos, los vamos a ver todos, pero después los vamos a segmentar con los fundamentales, porque pues si desconocen lo otro, pues no van a conocer lo rector de esta norma ISO. Pues, y pues la idea de nosotros es que ustedes tengan el fundamento metodológico y en esta especialidad científico de dónde se fundamenta cada requisito y debe, ¿vale? Aquí no quise mencionar la familia porque una familia es muy grande y pues la 22 no tiene tanta familia. No, mentira. Aquí lo colocamos así para diferenciarnos de la otra capacitación, y pues los fundamentos de las normas que tienen la complejidad, como les mencionaba en la anterior. Cada norma requiere una explicación más estructurada en alguna necesidad premiante de los deberes y requisitos. Entonces, para mí es fundamental que ustedes conozcan todas las guías complementarias que tiene la ISO 22000. Entonces, la 22, vamos a ver la 22002, obviamente general en el concepto y lo que busca ampliar este concepto en esta especialidad de cada una de ellas. La 22.000 tiene una especialidad o una ampliación de un término o una gestión que tiene la ISO certificable, entonces pues ahí nos va a ampliar el término. Lo mismo pasa con la 22.003, igual con la 22.004, la 22.005 y la 22.006. Es fundamental que nosotros conozcamos el todo de la norma ISO 22000, igual para las otras 3 que hablábamos en la anterior capacitación, porque eso nos da las variables del, eh, del, del el conglomerado de esta gestión. Es importante que obviamente conozcamos y sepamos interactuar dentro de la norma certificable, pero las guías complementarias pues nos dan los fundamentos necesarios para complementar
formaciones que tiene cada una de ellas. Entonces, eso es vital y por eso los traemos en esta estructura. Obviamente también vamos a hablar de la estructura de alto nivel. Aquí como la idea es que pues trabajemos estas dos gestiones paralelas, o sea, complementaria una de otra, pues esta estructura de alto nivel se va a explicar en la anterior presentación o en la anterior capacitación y vamos a tratar de segmentarla para darle valor tanto a la trinorma como a la 22.000. Pero la estructura de alto nivel que lo maneja el acuerdo SL, el anexo SL, eh, cuando se generó, pues vamos a ver qué aporte nos dio y cómo a nosotros los auditores nos simplificó la vida, la gestión. Para los que ya han interactuado, pues ya conocen qué hizo ese acuerdo. Si no lo conocen y ya han interactuado con las nuevas normas, pues les voy a ampliar ese conocimiento para que sepan cómo se estructuró, por qué se estructuró y cómo lo identificaron, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a traer también a colación a esta capacitación. Vamos a ver la transición que tuvo la ISO 22000 en su anterior versión con la 2018, la vigente y actual, porque es importante conocer esas transiciones y más precisamente en esta especialidad, porque muchas de las necesidades que se planteaban en la 2005 pasaron a la 2018 con otra forma de redacción, con otra, dentro de una estructura diferente, porque pues la estructura de alto nivel emanó que eso o emitió que eso se modificara y que cuando se generó esa estructura, esa nueva estructura, pues que cada requisito que tenía la 2005, si alguna persona aquí ha interactuado con la 2005 y la ha aplicado, pues la idea es que sepa cómo pasó a la 2018, su versión vigente, y dónde quedaron esos requisitos y si todos los requisitos los llevaron a esa gestión o algunos se omitieron por la nueva estructura de alto nivel. Entonces vamos a ver esa gestión, vamos a interactuar cómo se ejecutó esa actividad y cómo, aquí quiero hacer una claridad, yo les voy a dar el conocimiento de cómo la Organización Internacional de Estandarización o Normalización genera esas actualizaciones. O sea, ¿quiénes son los encargados de esa actualización? ¿Cómo se fundamentan? ¿Y quiénes dentro de esta organización elabora esas actualizaciones? Porque mucho de las personas que han interactuado con esto no saben quiénes son puede ser que algunos sí, pues no los quiero meter a todos en la misma bolsa, pero hay muchas personas que no saben cómo se estructuran estas buenas prácticas en su evolución y la idea mía es poderles enseñar o darles ese lineamiento, esa ampliación de conocimiento de cómo las transiciones se ejecutan y quiénes son los responsables dentro de esta organización de ejecutarlas. Entonces, eso les va a dar mucha veracidad también para que nosotros como auditores o como certificadores de estas gestiones, pues tengamos el fundamento de que estas buenas prácticas no se construyen porque hay unas personas X o Y generando buenas prácticas. No, esto tiene una concepción de muchas buenas prácticas y de mucha estructura de valor y de ideas y de gestiones comprobables y verificables que traen eso a la Organización Internacional de Normalización. Entonces, quiero darles esa claridad porque aquí hay una estructura que la transición del 2005 pasó a la 2018, pero quiero enseñarles quiénes son los encargados de esas gestiones, ¿vale? Posterior a ello, vamos a hablar del ciclo de la mejora continua, el famoso y conocido PHVA. Como yo les he mencionado, el PHVA hace colación a toda la estructura de valor que son debes y requisitos de las normas ISO. Más sin embargo, dentro de esta gestión, pues los vamos a ver todos en su concepción y en esta especialmente, como les he yo mencionado anteriormente, lo vamos a hablar en los procesos operativos o más conocidos en el argot normal de una entidad
la parte misional, los procesos misionales, porque para mí es fundamental que vean en este numeral, que es el 8, pero que se construye con todo el ciclo PHVA y adicionalmente con todos los numerales de la norma, del 4 al 10, que deben concebir para poder ejecutar esa gestión en su totalidad. Y nosotros como auditores poder verificar en el marco del ciclo de PHVA todos los procesos operativos que deben ejecutar cada una, cada una de las fases de este alcance, de esta cadena alimentaria, ¿vale? Entonces, eso les va a dar mucha marcación de esas gestiones que requerimos verificar como nosotros, auditores internos. Y posterior a ello, yo lo tengo así determinado dentro de ese ciclo conductivo de del conocimiento, pero pueden haber algunas variaciones porque los procesos operativos también requieren mucho conocimiento de los numerales y de la terminología que podemos conocer y que debemos conocer dentro de esta gestión. Entonces puede ser que eso sea la parte de gestión, la última parte de gestión de estas capacitaciones, porque considero también que el numeral 1 al 10 pues son fundamentales conocer lo que nos piden ya posteriormente a lo que hemos hablado anteriormente desde la estructura, bueno, desde la construcción de la 2005 a la 2018 hacia lo anterior, lo que está anteriormente mencionado en la tabla de contenido. Entonces, esta información de los procesos operativos puede ser la última para que ustedes conozcan también cómo de los numerales se construyen o puede ser paralelamente, eso lo vamos a ir definiendo a medida que vamos avanzando en el conocimiento para que ustedes, y la idea mía es que interpreten ya después de haber conocido todas las variables que construyen estos numerales, empecemos a mirar ya en productivo el PHVA paralelamente con los numerales, porque el PHVA de los procesos operativos están, están ligados a los debes y requisitos de lo que nos pide la norma. Entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, un programa de prerequisitos, que es una solicitud formal y una necesidad premiante que debe tener la organización, cualquiera que sea, y también el numeral que lo solicita como requisito y debe, y qué debe tener ese programa de prerequisitos, por mencionarles uno, un pilar, porque eso es un pilar de esta formación y de esta gestión de inocuidad alimentaria, que enmarca un cumplimiento, un debe de varios numerales, porque un programa es una planificación, numeral 6, un programa es el contexto organizacional enmarcado en la inocuidad alimentaria, numeral 4, pero al accionar ese programa ya estamos hablando de un numeral 8 que es la operación. Entonces, para mí es importante enmarcarlo frente a todos los numerales, desde el 4 al 10, porque el 1 al 3 son esos numerales informativos, como les decía yo anteriormente, que nos generan valor en la determinación de los sustentos en esta especialidad, pero el PHVA de los procesos operativos enmarcan del numeral 4 al numeral 10 de la 22.000-2018. Entonces, es importante que eso nos quede bien claro y que interactuemos tanto con el numeral como el mapa de procesos de los procesos operativos que les traigo yo en esta formación para que interactuemos con eso. Adicionalmente a ello, y que no está acá porque a mí me gusta dar sorpresas, vamos a ver ejemplos, vamos a ver estructuras de los ejemplos en concepciones de lo que se debe formar. Por ejemplo, como les hablaba yo de los programas de prerequisitos, ¿qué tipos de programas de prerequisitos existen en el mercado? ¿Cuáles hay? ¿Quién los aplica? ¿Y qué entidades generan esas o ejemplos de entidades que tienen actividades o que han generado actividades de esos programas de prerequisitos? Yo les voto términos, pero clave aclarar que esto lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando. Ustedes tranquilos. Y vamos a ver ejemplos de los programas de prerequisitos que hay en entidades y qué acciones han tomado. Vamos a ver también
los puntos críticos de control en este sentido y qué acciones se toman en esas verificaciones y cuáles son las definiciones de los rangos de tolerancia o de niveles de aceptación que debemos tener en cuenta para nosotros como auditores verificar esa gestión interna que sí están cumpliendo. Cuando hablamos de rangos de tolerancia, son o niveles de aceptación, son enmarcaciones a niveles de unidad de medida, grados Fahrenheit, tiempos, temperatura, y diferentes variables de unidades de medida que cada cadena de valor debe tener enmarcado en cada uno de sus procesos para dar cumplimiento a esa actividad. Entonces, yo sé que tienen mucha información y el lunes van a tener muchísima más. Entonces, no se me preocupen que todas esas explicaciones las vamos a ver puntualmente y las vamos a trabajar puntualmente. Por ejemplo, los 7 principios de los Hazard les va a dar una exploración y les va a explotar el cerebro en el sentido de la aplicatividad de esta cadena alimentaria. La gente que está acá o las personas que están acá, que han trabajado en estas organizaciones, pues van a formalizar o van a complementar estas gestiones y les va a dar un poco más de exploración porque el conocimiento que nosotros traemos, precisamente, más precisamente yo que traigo esta metodología, les va a enmarcar esa gestión muy a nivel global frente a la determinación de las normas y de los conceptos metodológicos y científicos que nos soportan esas actividades. Y ya para terminar, vamos a hablar de los términos y definiciones porque mucha terminología, y aquí yo los invito a cuando ya empecemos a evaluar y a verificar todo esto, pues a consultar bibliografía que les ayude a ampliar este conocimiento porque el tiempo de explicación de esta, no, de esta ISO 22000 pues tiene que ser mucho más amplio porque en este tiempo lo que les vamos a dar son generalidades, pero puntuales y puntos diferenciadores para que ustedes ya tengan la noción de qué es una cadena alimentaria y cómo se debe verificar. Pero obviamente hay mucha terminología que requiere ser explorada, que requiere ser consultada y pues obviamente los vamos a invitar a que conozcan más información para que amplíen este conocimiento que les vamos a dar en esta capacitación. Para mí ha sido un placer el día de hoy haber dado esta inducción de las 2 capacitaciones a las que ustedes están haciendo opción el día de hoy. Esto es un gran paso para dar ampliar conocimiento y cuando uno amplía el conocimiento es una gestión propia de quererse como uno, porque explorar y aumentar conocimientos es lo que uno debe hacer para darse valor frente a la sociedad. Entonces, solo les puedo decir que estén preparados. La otra semana vamos a hablar muchísimo, vamos a darles mucha información, vamos a darles mucho conocimiento y espero les haya creado esa curiosidad, esas palpitaciones que se generan cuando uno quiere conocer algo y no siendo más, les doy las gracias. Nos vemos el lunes a las 7 hora colombiana. De 7 a 9 van a ser nuestras clases todas las noches en estos 10 días. Hoy es el día 1 en los 9 días restantes y espero los haya entusiasmado como me entusiasmo yo cuando cada vez que vengo a hablar de estos temas. Entonces, espero haberlo generado y haber logrado eso. Entonces, no siendo más, agradecerles su presencia, su disposición de tiempo y quedamos agendados para el lunes que ya estemos aquí todos hablando sobre esta información que les va a dar mucho valor agregado a lo que ustedes ya conocen y a los que no conocen, pues les va a generar esos principios. Y no siendo más, agradecerles. Feliz noche. Edgar, no sé si tengas algo más que decirles. Por mi parte no es más. Que estén muy bien y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Feliz noche.